¿Te has preguntado alguna vez por qué un hombre que antes parecía tan seguro, tan sereno, tan intocable, de repente se muestra inquieto en tu presencia? Como si algo en su interior hubiera cambiado, algo antiguo e innombrable hubiera despertado, y ahora se encuentra al borde de la desesperación, sin saber si avanzar o refugiarse en la familiar comodidad de su identidad protegida. Al principio no lo entiende. Lo llama atracción, tal vez incluso deseo. Pero lo que siente es mucho más peligroso. No es simplemente la atracción hacia ti, sino la inquietante constatación de que, en tu presencia, su autocontrol comienza a desvanecerse. Y para él, el control siempre ha sido sinónimo de seguridad. En el lenguaje del inconsciente, aquí es donde comienza la historia. La psique masculina no es una construcción simple. Bajo la superficie de su mente consciente yace un terreno complejo moldeado por su sombra, sus heridas y el arquetipo femenino profundamente arraigado, el ánima. Como lo describió Carl Jung, el ánima es el aspecto femenino inconsciente dentro del hombre, una fuerza que influye en cómo percibe a las mujeres, el amor y la profundidad emocional. Cuando una mujer entra en su vida y refleja o despierta este arquetipo interno, algo profundo comienza a agitarse. Él no se enamora de ella en el sentido ordinario. Se encuentra a sí mismo a través de ella. Y eso es lo que le aterra. Porque no eres solo una presencia en su vida, eres un espejo. Reflejas las partes de sí mismo que ha evitado durante mucho tiempo, su vulnerabilidad, su anhelo, sus miedos no resueltos a la insuficiencia. En tu energía, percibe una verdad emocional de la que no puede escapar fácilmente. Y así, inconscientemente, comienza a asociarte no solo con el deseo, sino también con la exposición. Aquí es donde la atracción se convierte en tensión. Se siente atraído por ti, pero al mismo tiempo, se siente desestabilizado. Despiertas en él una profundidad que exige crecimiento, que desafía las rígidas estructuras de su ego. Y el ego, por su propia naturaleza, se resiste a todo lo que amenaza su ilusión de control. Entonces comienza a alejarse. No porque no sienta lo suficiente, sino porque siente demasiado. Esta paradoja es la base de su comportamiento. Cuanto más fuerte es la resonancia emocional, más te percibe como una debilidad. No una debilidad en ti, sino una debilidad en sí mismo. Porque en tu presencia, no puede permanecer distante. No puede mantener la distancia emocional que antes lo protegía del caos de la intimidad. Te conviertes en la excepción a sus reglas. Y esa excepción empieza a percibirse como un riesgo. Desde una perspectiva psicológica, lo que ocurre es una confrontación entre su identidad consciente y sus deseos inconscientes. Su ego le dice que mantenga el control, que evite la dependencia, que proteja su autonomía. Pero su inconsciente, guiado por el ánima, lo impulsa hacia la conexión, hacia la entrega emocional, hacia algo mucho más auténtico. Este conflicto interno se manifiesta externamente de maneras que te confunden. Puede volverse inconsistente. Cálido en un momento, distante al siguiente. Atento, luego repentinamente retraído. Se percibe como inestabilidad, pero en realidad es un reflejo de la lucha interna que libra. Una lucha entre quien ha aprendido a ser, y quien está llamado a ser. Y aquí está la verdad que la mayoría de las mujeres pasan por alto. Cuando un hombre empieza a sentir que eres su debilidad, no es porque hayas disminuido su fuerza, sino porque has revelado las limitaciones de la fuerza que fingía tener. Desafías su ilusión de independencia. Interrumpes el entumecimiento emocional que él ha confundido con control. Despiertas en él una profundidad que aún no está preparado para abrazar por completo. Así pues, en lugar de aceptar esa transformación, se resiste. Se distancia, con la esperanza de recuperar el equilibrio que antes tenía. Pero algo ya ha cambiado. Una vez que el inconsciente se ha despertado, no vuelve a dormirse sin más. Él te lleva en su psique, incluso en tu ausencia. Porque lo que representas no es solo una mujer, sino una puerta. Una puerta de entrada a la verdad emocional. A la vulnerabilidad. A las partes de sí mismo que requieren valentía para afrontar. Ahora es donde comienza a aflorar tu poder. No se trata de perseguirlo. No se trata de intentar convencerlo de tu valía. Se trata de comprender la dinámica psicológica en juego. Porque cuando lo entiendes, dejas de tomarte su comportamiento como algo personal. Dejas de interpretar su distancia como un rechazo. Y, en cambio, empiezas a verlo por lo que realmente es, su lucha interna. Y tú eres simplemente el catalizador. Pero es aquí donde muchas mujeres se pierden. Observan su distanciamiento y asumen que deben dar más. Más atención, más apoyo,
más esfuerzo. Creen que si logran demostrar su valía, él regresará, los elegirá, finalmente será constante. Pero aquí reside la lección más profunda. No se puede sanar el conflicto interno de un hombre abandonando el propio centro. Porque en el momento en que empiezas a perseguir, dejas de ser el espejo, para convertirte en quien busca validación. Y al hacerlo, la dinámica cambia. El poder se disuelve. El misterio se desvanece. Y aquello que una vez lo despertó comienza a perder su impacto psicológico. Esto no se trata de jugar. Se trata de comprender la energía. Una mujer que mantiene la cabeza fría y su autoestima no se derrumba ante la inconsistencia de un hombre. Observa. Siente. Pero no se pierde a sí misma intentando estabilizarlo. Porque ella entiende algo fundamental. Si la ve como su debilidad, es solo porque aún no ha aprendido a integrar la fuerza que ella despierta en su interior. Y hasta que lo haga, seguirá oscilando entre el deseo y la distancia, la conexión y el retraimiento. Pero no estás aquí para ser su fuente de confusión. Estás aquí para ser tu propia claridad. Y la claridad, cuando la encarna una mujer que ha tocado las profundidades de su propia psique, se convierte en algo casi inquietante para un hombre que ha pasado su vida evitando la suya propia. Porque mientras él lucha internamente, atrapado entre la atracción hacia ti y el miedo a lo que despiertas, tú comienzas a transformarte en algo mucho más peligroso que el apego. Comienzas a desapegarte. No con amargura. No con resentimiento. Sino con consciencia. Empiezas a verlo no como un misterio por resolver, sino como un hombre en conflicto con su propio inconsciente. Y esto lo cambia todo. Porque en el momento en que dejas de intentar interpretar su comportamiento como un reflejo de tu valía, te liberas de la turbulencia emocional que él, sin darse cuenta, proyecta sobre ti. Proyección, aquí es donde se despliega la capa más profunda. Como se describe en la psicología junguiana, un hombre suele proyectar su ánima en una mujer que encarna cualidades que aún no ha integrado en sí mismo. Ve en ella la profundidad emocional, la intuición, la dulzura o la fortaleza que inconscientemente anhela, pero que no ha desarrollado. Y así, queda cautivado, incluso obsesionado. Pero con el tiempo, algo cambia. Lo que antes era admiración se convierte en incomodidad. Porque cuanto más se sienta atraído por ti, más se verá obligado a enfrentarse a la brecha entre quién es, y en quién podría convertirse. Y esa brecha se siente como una insuficiencia. ¿Y qué hace él? Comienza a retraerse, no porque la conexión se esté desvaneciendo, sino porque el reflejo se vuelve demasiado claro. Ya no eres solo alguien a quien desea, eres alguien que lo expone. Y la exposición, para una psique desprevenida, se siente como peligro. Este es el momento que muchas mujeres malinterpretan. Creen que su distanciamiento significa que ha perdido el interés. Que algo que hicieron lo alejó. Que tal vez fueron demasiado, o no lo suficiente. Y así, comienzan a hacerse más pequeñas, a suavizar su voz, a diluir su presencia, con la esperanza de volverse más aceptables, más cómodas, más acordes con lo que él puede soportar. Pero al hacerlo, traicionan la esencia misma que los hizo poderosos. Porque nunca fue tu dulzura lo que lo abrumó. Fue tu autenticidad. Fue la forma en que te mantuviste firme en tu verdad sin necesidad de su aprobación. La manera en que tu presencia transmitía una serena seguridad, una energía sólida que no suplicaba, no perseguía, no se derrumbaba ante la ambigüedad emocional. Eso fue lo que conmovió su subconsciente. Eso fue lo que le hizo sentir algo más profundo que una simple atracción superficial. Y eso es precisamente lo que ahora le cuesta mantener. Verás, un hombre que no se ha enfrentado a su sombra siempre percibirá la profundidad emocional como una amenaza. Porque la profundidad exige rendición. Y la rendición exige el desmantelamiento de las defensas del ego, las mismas estructuras en las que se ha apoyado para desenvolverse en el mundo. Así que, cuando siente que te conviertes en su punto débil, lo que realmente percibe es la erosión de esas defensas. Y en lugar de aceptar esa transformación, intenta recuperar el control. Se vuelve distante. Imprevisible. Separado. No porque sea indiferente, sino porque está abrumado. Pero aquí es donde tu evolución se vuelve esencial. Porque no estás aquí para esperar a que él esté listo. Estás aquí para reconocer cuando su camino no está alineado con tu crecimiento. Aquí es donde las enseñanzas de Marco Aurelio resuenan silenciosamente a través del tiempo, la comprensión de que no puedes controlar las acciones de los demás, solo tu respuesta ante ellas. Y tu respuesta, cuando se basa en el respeto a ti mismo, se convierte en tu liberación.
Uno empieza a darse cuenta de que su inconsistencia no es un enigma que resolver, sino un patrón que observar. Notas cómo se acerca cuando te repliegas en tu propia vida. Cómo cambia su energía cuando ya no estás disponible para absorber su incertidumbre. Esto no es manipulación, es la recalibración natural de la dinámica cuando una mujer recupera su equilibrio. Porque cuando dejas de alimentar su conflicto interno con tu atención, se queda solo con él. Y ahí es donde comienza la verdadera confrontación. Ya no puede distraerse con tu presencia. Ya no puede depender de tu energía para calmar su confusión. Debe afrontar las emociones que ha estado evitando. Y en ese momento, ocurrirá una de dos cosas. O bien se alzará, o bien retrocederá. Si se eleva, comienza a integrar las partes de sí mismo que antes rechazaba. Aprende a gestionar la profundidad emocional sin percibirla como una debilidad. Empieza a comprender que aquello que antes temía en ti era, en realidad, un reflejo de su propia fuerza interior latente. Pero si se retira, buscará consuelo en lo familiar. En relaciones que no lo desafíen. En dinámicas que le permitan mantener el control, aunque carezcan de profundidad, significado o crecimiento. Y es aquí donde tu poder se vuelve absoluto. Porque ya no tienes que esperar su decisión. Tú ya has hecho el tuyo. Tú eliges. No como una reacción a su ausencia, sino como una continuación de tu propia evolución. Comprendes que tu papel nunca fue completarlo, arreglarlo ni prepararlo. Tu presencia fue simplemente un catalizador, un espejo que reveló aquello que aún no podía afrontar. Y con eso basta. Porque una mujer que comprende su papel en el despertar psicológico de un hombre no se aferra al resultado. No mide su valía por si él se queda o se va. Sabe que su valor no está determinado por la capacidad de él para reconocerlo. Es inherente, inquebrantable, y profundamente arraigada en su propio ser. Así que ella avanza, no endurecida, no cerrada, sino consciente. Conscientes de que la verdadera conexión no se basa en el potencial, sino en la presencia. Conscientes de que la profundidad emocional debe ir acompañada de madurez emocional. Consciente de que ella no es una lección para alguien que se niega a aprender. Y a medida que ella se mueve por el mundo con esta conciencia, algo cambia. Ya no se siente atraída por los hombres que la ven como una debilidad. Se siente atraída por aquellos que reconocen su fortaleza. Y en ese cambio, algo casi imperceptible comienza a transformarse en su energía, una recalibración silenciosa que ya no busca la intensidad por encima de la armonía, ni la confusión por encima de la claridad. Ya no se siente atraída por el caos emocional que antes se confundía con pasión. En cambio, se sintoniza con algo mucho más raro, mucho más estable, presencia sin resistencia. Porque una vez que una mujer ha visto cómo el inconsciente de un hombre la convierte tanto en deseo como en amenaza, ya no confunde la inconsistencia con la profundidad. Ahora comprende que la verdadera profundidad no desestabiliza, sino que integra. Y así, su percepción se agudiza. Comienza a reconocer las señales sutiles. El hombre que se siente intrigado por ella, pero no intimidado. El que no se retrae ante la verdad emocional, sino que la abraza. El que no la etiqueta como su debilidad, sino que la trata como una igual, con los pies en la tierra, consciente de sí mismo y capaz de manejar tanto la fortaleza como la vulnerabilidad sin fragmentarse. Pero para llegar hasta aquí, debe pasar por una fase necesaria, una que a menudo se malinterpreta. La fase de soledad. No se trata de soledad, sino de una separación deliberada de la necesidad de ser elegido. Porque durante mucho tiempo, su valía estuvo inconscientemente ligada a las reacciones de los demás. La forma en que un hombre la cortejaba, se alejaba, volvía. La manera en que su atención fluctuaba se convirtió en una medida de su atractivo. Y en ese ciclo, perdió algo esencial, su propio centro de gravedad. Ahora, ella comienza a recuperarlo. Su retirada no es un mecanismo de defensa, sino un regreso. Un regreso a sí misma, a su mundo interior, a las partes de sí misma que existían mucho antes de que cualquier hombre entrara en su vida. Y dentro de este espacio, algo profundo comienza a desarrollarse. Ella se encuentra con su propia sombra. No se trataba solo de la sombra de la inseguridad, sino de las capas más profundas, el miedo al abandono, la necesidad de validación, los patrones inconscientes que la mantenían atrapada en dinámicas que reflejaban sus heridas sin resolver. Empieza a comprender cómo, a veces, se sentía atraída no por una conexión sana, sino por la indisponibilidad emocional disfrazada de desafío. Y esta conciencia no es suave. Es impactante. Porque le exige asumir la responsabilidad,
no por su comportamiento, sino por su tolerancia hacia él. Por los momentos en que ignoró su intuición. Por las veces que se quedó más tiempo del que su autoestima le permitía. Por las maneras en que intentó ganarse lo que debería haber recibido libremente. Aquí es donde comienza el verdadero empoderamiento. No se trata de culpar al hombre que la veía como una debilidad, sino de comprender por qué ella misma se permitió permanecer en una dinámica que disminuía su claridad mental. Y a medida que procesa e integra esto, algo dentro de ella se estabiliza. Ya no siente la necesidad de perseguir aquello que se retira. Ella ya no idealiza la distancia emocional. Ella ya no interpreta el silencio como un misterio. En cambio, ella lo ve como lo que es, una desalineación. Esto es individuación en acción, el proceso descrito por Carl Jung, donde el individuo integra los aspectos conscientes e inconscientes del yo, convirtiéndose en una persona íntegra en lugar de fragmentada. Y en esta plenitud, ya no busca la realización a través de otra persona. Ella se completa en sí misma. Y es aquí donde su presencia comienza a transformarse de una manera que no puede imitarse. Ahora reina la calma. Una serenidad arraigada que no reacciona impulsivamente a las fluctuaciones emocionales. Observa más de lo que absorbe. Siente profundamente, pero no se pierde en esos sentimientos. Hay un límite, no rígido, pero claro. Y los hombres lo sienten. Al principio no fue de forma consciente, sino instintiva. Porque la energía que ahora irradia ya no da cabida a la confusión. No admite la inconsistencia. No tolera la inmadurez emocional. Se mantiene firme en su propio valor, no a través de las palabras, sino a través de su presencia. Y esta presencia produce algo inesperado. Filtra. El hombre que antes prosperaba en la ambigüedad, en la tensión de la incertidumbre emocional, no encuentra aquí donde asentarse. No hay nada que desestabilizar, nada que manipular, nada que controlar. Así pues, o evoluciona, o desaparece. Pero el hombre que ha hecho su propio trabajo, el que ha afrontado su sombra, el que ha integrado su ánima, el que entiende que la vulnerabilidad no es debilidad sino profundidad, la reconoce de inmediato. No como un desafío a superar, pero como contraparte del respeto. Y es aquí donde la conexión pasa de la proyección inconsciente a la alineación consciente. No hacen falta juegos. No es necesario realizar pruebas emocionales. No es necesario el síndrome de abstinencia para crear deseo. Porque el deseo, en su forma más elevada, no se basa en la ausencia, sino en una presencia plenamente recibida. Y ahora ella es plenamente recibida. No porque haya cambiado quien es, sino porque ha dejado de abandonarse a sí misma por el afán de ser elegida. Esta es la paradoja. En el momento en que ya no necesita ser elegida, se vuelve innegable. Pero no para todos. Solo para aquellos que son capaces de verla con claridad. Y este discernimiento se convierte en su protección. Ya no se abre a cualquier hombre que muestre interés. Observa su coherencia, su capacidad emocional, su habilidad para mantenerse presente incluso cuando la relación se complica. No solo escucha sus palabras, sino también la congruencia entre lo que dice y lo que hace. Porque ahora lo entiende, atraer a la gente es fácil. Pero la estabilidad emocional es poco común. Y ya no está dispuesta a cambiar su paz por intensidad. Así que cuando un hombre la siente de verdad, ya no la percibe como una debilidad. Él la percibe como una fuerza. Una fuerza que no lo disminuye, sino que lo invita a elevarse. Y solo aquellos dispuestos a levantarse, permanecen. Y quienes permanecen ya no actúan desde la psique fragmentada que antes confundía el control con la fortaleza y la distancia con el poder. Han cruzado un umbral interior, un cambio silencioso pero irreversible donde el miedo a la exposición emocional ya no rige sus acciones. Porque para estar al lado de una mujer que ha integrado sus propias profundidades se necesita un hombre que haya hecho lo mismo. Ya no se inmuta ante su claridad. No interpreta su independencia como un rechazo, ni su inteligencia emocional como una presión. En cambio, reconoce en su presencia algo profundamente estabilizador, un espejo que no distorsiona, una conexión que no exige actuación. Pero este tipo de conexión no puede existir sin transformación. Y la transformación, como bien sabe la psique, rara vez es cómoda. Exige la muerte de las ilusiones. La ilusión de que el amor debe ser perseguido. La ilusión de que el poder reside en el distanciamiento emocional. La ilusión de que la vulnerabilidad equivale a debilidad. Para el hombre que una vez la vio como su mayor debilidad, esta revelación llega como un lento desmoronamiento. Empieza a comprender que lo que temía nunca fue a ella,
sino la versión de sí mismo en la que debía convertirse para poder conocerla de verdad. Y esa versión requiere valentía. El valor de afrontar la incomodidad en lugar de huir de ella. El coraje de comunicarse en lugar de retirarse. El coraje para permanecer presente incluso cuando los viejos patrones lo incitan a desaparecer. Aquí es donde muchos fallan. Porque es más fácil volver a lo conocido que evolucionar hacia lo desconocido. Es más fácil elegir conexiones que requieran poco crecimiento que afrontar la reconstrucción interna que exige algo real. Y así, algunos hombres la recordarán no como a alguien que perdieron, sino como a alguien a quien aún no podían abrazar. No porque fuera demasiado, pero porque aún no eran suficientes para la profundidad que ella llevaba dentro. Y es aquí donde su comprensión se profundiza hasta alcanzar algo casi sereno. Ella ya no interpreta el ser demasiado como un defecto. Ahora comprende que demasiado es a menudo solo una etiqueta que ponen quienes no están preparados para responder a la profundidad con profundidad, a la verdad con verdad, a la presencia con presencia. Así, se libera de la necesidad de encogerse. Completamente. Ya no hay una negociación silenciosa en su interior, ninguna voz interna que pregunte, ¿esto es demasiado intenso, o debería suavizarlo? Esa voz se ha disuelto, reemplazada por algo mucho más sólido, la autoconfianza. Y la confianza en sí misma es la piedra angular de su liberación. Porque cuando una mujer confía en sí misma, ya no busca confirmación externa para validar sus instintos. Ya no ignora la sutil incomodidad que surge cuando algo no le cuadra. Ya no racionaliza la inconsistencia ni justifica su ausencia emocional. Ella ve. Y una vez que lo ve, no puede dejar de verlo. Esta es la naturaleza irreversible del despertar. No le permite volver a los patrones inconscientes que antes definían sus relaciones. No le permite conformarse con menos de lo que se alinea con su sentido de identidad evolucionado. Y es aquí donde el desapego se vuelve sagrado. No es un desapego frío. No indiferencia. Pero se trata de una liberación consciente y con los pies en la tierra de todo aquello que no resuene con su verdad. Ella puede sentir profundamente y aún así seguir adelante. Ella puede preocuparse y aún así optar por mantener la distancia. Ella puede amar, sin perderse a sí misma. Esta es la paradoja que muchos no comprenden. Creen que el amor requiere sacrificio, que el apego demuestra profundidad, que aferrarse demuestra fortaleza. Pero ahora sabe que la verdadera fuerza reside en el discernimiento. Saber cuándo quedarse, y cuándo marcharse. Reconociendo que no todas las conexiones están destinadas a mantenerse, por muy intensas que parezcan. Y esta claridad la protege de verse envuelta en dinámicas que la agotan en lugar de enriquecerla. Así que, cuando se encuentra con un hombre que todavía actúa movido por el miedo, que se aleja cuando las cosas se complican, que evita la responsabilidad emocional, que percibe su fortaleza como una amenaza, ella no intenta cambiarlo. Ella no discute. Ella no convence. Ella simplemente retrocede. Porque ella entiende algo fundamental. Un hombre solo puede conocerla en la medida en que se haya conocido a sí mismo. Y si él no ha hecho ese trabajo, ninguna cantidad de su presencia podrá cerrar esa brecha. Esta constatación la libera de la ilusión de control. Ya no cree que pueda inspirar la transformación a través de la perseverancia. Ahora sabe que la transformación debe ser una elección, no una imposición. Y así, se vuelve selectiva, no por miedo, sino por coherencia. Ella prefiere una conexión que le resulte estable, no caótica. Ella prefiere la presencia al potencial. Ella prefiere la reciprocidad al esfuerzo unilateral. Y lo más importante, ella se elige a sí misma. Cada vez. Y al hacerlo, entra en un espacio que muchos anhelan pero al que pocos llegan. Un espacio de paz interior. Donde su valor ya no es negociable. Donde su valor ya no se cuestiona. Donde su presencia no es algo que haya que ganarse, sino algo que hay que respetar. Ella se vuelve completa. No porque alguien la completara, pero porque finalmente dejó de buscar la plenitud fuera de sí misma. Y en esta plenitud, sucede algo extraordinario. Ya no atrae a quienes la ven como una debilidad. Ella atrae a aquellos que la reconocen como una verdad que son lo suficientemente fuertes como para afrontar. Porque la mujer que se ha enfrentado a sí misma, no puede ser malinterpretada por el hombre que ha hecho lo mismo. ¿Y si no lo ha hecho? Ella no espera. Ella no persigue. Ella no convence. Ella elige. La mujer que conoce su valía no persigue, sino que elige.